otro episodio del Buen Decir Podcast. Qué bueno tenerlos y saberlos del otro lado. En el episodio de hoy nos acompaña el doctor Patricio Cascallar, que es pediatra, es intensivista, es papá también. Viene a hablarnos un poco de algunos mitos de la salud infantil, un episodio muy interesante para quienes tienen hijos y para quienes no también. Pato es todo un personaje, le gustan las emergencias, nos cuenta de su formación, nos cuenta de su trabajo y sobre el final hablamos con él de la ley Justina porque también tiene una historia personal muy conmovedora y muy interesante para compartir. Este episodio se filmó también y se grabó en el Centro Cultural Hermosa, en el barrio de Villa Urquiza, de los lugares con más onda de toda la capital, no dejo de decirlo, síganlo, @hermosaswines. Vayan a verlo, tómense un vino, vayan a ver la cava donde filmamos. Trabajó Mariano Nessi en la edición y las cámaras, trabajó Eve Orfano en la producción y las redes sociales. Gracias por estar al otro lado. Los invitamos a que se suscriban en YouTube, que nos sigan, que nos escuchen, que dejen un comentario, un me gusta, que compartan. Estamos en Spotify también. Todos los martes. Quedan ahora en compañía del doctor Patricio Cascallar. Como pediatra, te quiero preguntar por un par de mitos de cuando yo era pibe. Al pibe le duele la panza, denle 7-Up. Como que había un curro entre los pediatras y la marca. Nunca decían Sprite. A mí me parece que con respecto a ciertos mitos que tienen que ver con alimentos o bebidas, o la palabra creo más adecuada son ultraprocesados o bebidas azucaradas, ¿no? Todas cosas que hoy sabemos que no son buenas para las infancias. Lo voy a plantear así de base, no son buenas porque tienen azúcar, porque tienen colorantes en muchos casos, porque no tienen ningún sentido, y me parece que fue un trabajo muy fino y muy interesante y muy inteligente de la industria de colarse, ¿no? Entonces, así como tenés marcas que vos te cortás la barba con tal marca, bueno, usa esta bebida para esto que es lo que sirve porque tiene el pH y el otro, y hoy se vio que no tiene un asidero científico, está remil estudiado, que más allá de, más que el dolor de panza suele estar asociado a vómitos o diarrea para que no se deshidrate, dale esto, que el pH y que la hidratación, y la realidad es que hoy se sabe que en casos de gastroenteritis darle azúcar empeora el cuadro, el pH no le va a cambiar en nada. La mejor solución, lo que ha cambiado un hito en la medicina, en la ciencia médica, han sido las sales de hidratación. Dar sales de hidratación a un pibe que está con gastroenteritis puede ser la posibilidad de que ese niño mejore francamente su cuadro de deshidratación o evitar que se deshidrate. ¿Le parece Gatorade? ¿Es Gatorade, señorita? Lo mismo, vos pensás que el Gatorade como mínimo tiene un montón de azúcar, que sí tiene cierta, o sea, puede ser que tenga ciertas funcionalidades, tal vez en un adulto que hace ejercicio por reponer nutrientes, por sobre todo hidroelectrolitos, pero hay una realidad que si vos consumís alguna fruta, consumís algún, no sé, fruto seco, lo que sea, tomás agua, te estás rehidratando, estás, digamos, a pesar que no es mi sostén la nutrición y no es mi sostén, digamos, la deportología, sí, como deportista me manejo de esta forma y además la evidencia está de que comes más sano y probablemente tengas los mismos resultados que consumiendo una bebida energizante, una bebida deportiva, digamos, como para resumir. Sería esa la... Que tiene mucho azúcar y mucha sal. Que tiene azúcar, sal, también tiene cafeína, todo eso post ejercicio tiene cierto grado de utilidad, digamos, o sea, vos terminas de correr un ejercicio extenuante y lo tenés, la industria está inserta y vos vas a una carrera de larga distancia, no sé, 30, 40, lo que sea, lo que vos corras y vas a tener la bebida, y esa bebida sirve, o te ayuda, digamos, pero también podrías hidratarte con el agua, digamos, potable, el agua mineral también, y podrías rehidratarte de esa forma. Hay otros mecanismos. Corrámonos de la parte deportiva. Sí. En las infancias, en la gastroenteritis no tiene, digamos, un asidero científico. No, pero todavía el médico, lo sé, porque hijos chicos como los tuyos, le doy la pan, pum, y aparece Gatorade. Gatorade, gaseosas de cualquiera, o por sobre todo las de lima y limón, ¿no? O sea, 7-Up, Sprite o la que vos quieras de esa índole. Por sobre, nadie te va a indicar una bebida cola, digamos. Claro. Eso era de los remedios de la abuela, que eran todas alcohólicas, para mí, que ¿no? Remedio casero de la abuela, siempre 2 gotitas de whisky. Un remedio casero, muy típico de otra historia, de cuando yo era bebé, imagínate, 40 años atrás, era lo típico de, tiene cólicos, ponele un pañito de algodón con alcohol.
Y claro, me lo hicieron eso. ¿cuál es la funcionalidad de eso? Vos por la piel absorbes tóxicos. Entonces vos le pones un pañito de algodón con alcohol y estás absorbiendo el alcohol. Por lo cual el pibe dejó de tener cólicos y está en pedo. O sea, Yo nunca sentí que me puse en pedo, pero me hizo toda mi vida, mi vieja me ponía eras bebé, paño- tal vez no tenés recuerdo, pero de más grande también. la ¿Sí? toxicidad tal vez llegaba. Mirá. El problema es que tal vez vos no lo vas a ver en un pibe chiquitito, en un bebé, pero el chico el tóxico está entrando. Y el alcohol en un bebé chiquito puede hacer estragos. Entonces, en el adulto, bueno, también puede hacer estragos, pero por otro lado. Estamos acostumbrados. Y de última es problema tuyo. Sí. Al otro día tendrás que mandar mensajes, pero en un bebé es distinto porque el tóxico puede ser muy severo. Y un poco más de grande lo recuerdo, pañuelito con alcohol en la panza. Y tampoco te puedo decir qué efecto tenía. No sé si me ponía en pedo, pero por ahí. No, tal vez te mareabas. O sea, Pero se iba el dolor. porque si vos Lo te cumplía tomás. con una. O no pensabas en el dolor, tal vez estabas con otra cosa. Y también depende de qué tipo de dolor, porque si el dolor era tipo cóleo, porque tenías algún, no sé, te habías zarpado comiendo algo y tenías algún dolor cólico. Y bueno, tal vez ese con alcohol se fue un poco, pero después estabas mareado y tenías Claro, que andar te querés resolviendo eso. agarrar Nadie se trompada en daba la cuenta. guardería con otro bebé. Claro, eso, ahí está. Ahí está. Total. Y otro mito del que te vi hablar, incluso de los más divertidos para mí, es: por favor no se metan en la pileta. Yo siempre lo interpreté como las ganas de los papás de tener una sobremesa tranquilo y no tener que mirar a un pibe. Cuando hice ese posteo que está, ese reel me parece que está ahí en las redes, digamos, en el Instagram, fue porque justamente me había empezado a dar dudas de, a ver esto, y fui a indagar, ¿viste? La realidad es que hay dos formas de ver las cuestiones de la medicina. Hay algo que se llama medicina basada en la evidencia, es estudios de un montón de gente que se sentó a hacer evaluaciones, ya sea a través de diferentes formas de analizar, no sé, estudios de caso, revisiones sistemáticas, diferentes cosas científicas que me exceden hasta a mí y al podcast. Y después tenés basada en la experiencia, basado en la mitología, ¿no? Entonces vas a ir viendo diferentes cuestiones. Entonces, ¿cuál era la explicación fisiopatológica? Que vos decías, bueno, puede ser que tenga un asidero de verdad. Y vos decías, bueno, necesitan descansar por el vasovagal y eso. Calambre. Exacto, el calambre va a ser difícil. La realidad es que después cuando vas a la medicina basada en la evidencia, no se vio que realmente el pibe coma, se meta a la pileta y le vaya a pasar algo. Pero tampoco que después de comer van a hacer un triatlón los pibes. Por ahí están en una pelopincha, 2 metros tuyos. Y la realidad es que no está mal pensar la sobremesa también. Y no está mal que si vos como adulto estás en un, no sé, club con una pileta y tenés a los pibes, y es tu obligación como adulto cuidar a los pibes, porque esto también resaltemos, o sea, yo decido ser padre, yo me tengo que hacer cargo de esa criatura. Claro. Por lo cual, si yo decido, sí, metete en la pileta, pero yo estoy pipón, sin poder moverme, el cuidado va a estar como mínimo menor. Entonces no está mal plantear, bueno, hagamos una sobremesa un rato y después cuando vuelvo a estar vigil reactivo y puedo prestarle atención a la criatura, vuelvo a prestarle atención y que se vuelva a meter en la pileta, digamos. No está mal pensarlo así. Ahora, no tiene un asidero de decir, no te metas porque si no te acalambras y cosas malas pueden pasar. Claro. Quiero saber cuándo se despierta tu vocación por la medicina, a qué edad dijiste quiero ir por este lado, tuviste siempre. ¿Seguís estudiando, emergentólogo y Sí. ¿Cuándo se despertó? Mira, breve historia de mi vida. Yo, muy chiquito, quería ser dibujante de Disney. Y esto lo quiero traer porque el otro día, viendo Pinocho con mi hijo, me fascinaban los dibujos. Y tuve ese recuerdo. ¿Pinocho viejo? Sí, el del 40, que descubriendo el doblaje argentino. O sea, viendo la película, digo, estas voces son argentinas. Bueno, doblaje argentino estuve investigando, ¿no? Lo que uno hace de adulto. De chico no lo haces. Suena medio tangueras esas voces de los 40, Pinocho. Siempre medio... Exactamente. Todo eso, sí, directamente Walt Disney dijo, quiero que esta persona dirija el doblaje hecho en Argentina. Bueno, esas cosas que uno se mete a investigar cuando es más grande, ¿no? Bien. ¿Y dibujante de Disney? No dibujante. Dibujante de Disney. Yo veía eso y yo quería hacer eso. Por eso recordé, cuando vi ese Pinocho, dije, yo quería hacer eso. Después cambié, que en algún momento crecí, y dije, quiero ser director de cine. O sea, que hay algo ahí con el arte, me gusta, no me gusta decirme cinéfilo, pero me gusta mucho el cine, me gusta ver películas. Hay algo ahí que quedó, no, claramente no me dediqué a eso. No me dedicaría tampoco por tema de ya cumplí mi cuota de estudio. Y la medicina aparte te deja muy poco lugar para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Dedicarte a... Ahora no, y ahora ya voy a llegar a esta instancia de mi vida. Después dije, bueno, derecho. Y derecho, había algo que yo, naive, inocente, adolescente, esto, no sé qué, dije,
yo quiero hacer algo para ayudar a la gente. Eso, literal dije eso. Ok. Y dije, bueno, no sé si derecho es el lugar, voy a hacer medicina. Como verás, no era algo, no, yo nací, yo quería ser el doctor juguetes desde que tenía Claro. no, nunca jamás. No tengo tampoco familiares médicos, alguna prima de mi papá en algún momento, ¿viste? Alguna identificación con los médicos míos, ¿viste? Tal vez el cardiólogo, cuando yo me sigo con cardiología desde muy pibe, Ajá. tal vez alguna cosa así, la pediatra, pero no tengo ningún referente directo médico. Y sin embargo fue como, esto es lo mío, y progresivamente con los años de estudio fui afianzando esa idea, fui ¿Llegaste a meterte en confirmándolo. derecho o saliste Nah, de la escuela directo a No, medicina? directo a medicina. Ok. De hecho, ya ya el polimodal, porque soy de esa Sí, sí. época desgraciada de la educación argentina, el polimodal yo ya hice naturales, que es como no haber hecho nada, pero Pero estaba medio apuntado. dije, yo quiero hacer naturales porque, bueno, medicina. Después, no, nada que ver, no tenía una cosa a ver con la otra. Nada, estudié medicina. Y no sigo estudiando porque ya terminé todas las especialidades que quería hacer. Sí. Yo hice pediatría, después hice emergentología pediátrica y la última que hice es intensivismo pediátrico, terapia intensiva Intensivista. pediátrica. Sí, esos son. Hace Me poquito. dedico a eso solo, o sea, me dedico a cuidados críticos Sí. con todo lo que haga. Yo soy pediatra, también hago consultorio de pediatría y hago emergencia. O sea, la emergencia es parte de la terapia, digamos, están muy hermanadas. Pero la emergencia aparece Gatito Merlot siempre presente. ¿Es en la guardia o vas en ambulancias y eso? No, sí, en la guardia, en la terapia intensiva. Sí. Trabajé mucho tiempo como pediatra de guardia. O sea, te digo que de terapista estoy recién hace 1 año y pico ejerciendo exclusivamente. Ajá. Fue mi última especialidad, me recibí en 2023 yo, de terapista intensivo. Emergencias hice hasta el año pasado Bien. en una guardia y ahora hago emergencias cuando estoy en la terapia y cuando me llaman de la guardia. Exacto. Te leí hace poco, me pareció interesante y creo que todos estamos para escuchar sobre eso, que es en un posteo donde invitabas a la gente a discernir qué cosas son para llevar al pibe corriendo a la guardia y cuáles otras pueden esperar. Creo que es nuestro trabajo como pediatra también dar esa herramienta a las familias de decir, bueno, en qué momento hay que realmente consultar, porque el problema es muy profundo, no voy a analizarlo acá, pero hay una cuestión de que el sistema hace de que haya pocas herramientas para que la gente pueda atender sus demandas espontáneas, sus consultas ambulatorias en un consultorio, por diferentes motivos. Entonces la gente termina yendo a una guardia a ser atendidos por cuadros que, o sea, desde una alta médica, que es lo menos guardia de emergencia que hay. Está sacando el espacio a alguien que se... No lo pensemos así como sacar el espacio. Ajá. Pongámoslo como que vas a estar 4 horas esperando que te atiendan para que te hagan un certificado, que tal vez no te hagan el certificado. O tal vez ir a atender un resfrío que estás hace 15 días, o tal vez no, porque se golpeó el pie hace 3 días y necesito un alta para... Bien. Y todas esas demandas deberíamos poder solucionar los pediatras en el consultorio. O vía online, porque está esa herramienta de alguna u otra forma. Hay otros canales. Exactamente, hay otros canales, no es necesario ir a una guardia. Entonces me parece que está bueno plantear esto, ¿no? De cuándo ir y cuándo no ir a la guardia. O sea, cuándo es una urgencia o una emergencia o cuándo es una demanda. Pero, habiendo dicho esto, también es una realidad. Yo te lo puedo decir, pero vos sos padre y la angustia a las 2 de la mañana, Sí, sí. cuando el pibe, no sé, tose y no te gustó esa tos, yo no te la puedo saber. Yo voy a estar probablemente, con suerte, durmiendo en mi casa y yo como pediatra de tu hijo no te puedo decir nada, no vayas a la guardia, vení mañana y te atiendo. ¿Fuiste a la guardia? Fuiste a la guardia. Ujú. O sea, yo como pediatra de guardia, mi obligación es atenderte. O sea, esa es la contrapartida de esa realidad. Pero bueno, yo mientras pueda dar la herramienta, bueno, cuando consultar más rápido, más Sí. urgente y cuando podemos hablar con el pediatra y hacer la consulta, intento hacerlo siempre. Entendemos el cuidado de los niños, por ahí hay una sobreprotección o atender siempre al cuidado de más, pero por el contrario, ¿cuándo sentís que la gente no va a una guardia o no consulta y debiera? Que es algo que se minimiza y es como, che, esto es para venir a la guardia. Mira, no tanto del lado de los mapadres, ¿viste? O sea, me parece que, insisto, la angustia está. Sí. Excepto que estés muy descolocado de tu papel, Muy que, disociado, claro. claro, que les pasa por diferentes motivos. Me parece que además estábamos medio en una época rara con respecto a todo y en la paternidad y maternidad también llega. Sí. Pero a los mapadres se preocupan, suelen ir. Generalmente lo que pasa es que tal vez van tardíamente o algo por cuestiones sociales, tal vez, no sé, tipo, viven muy lejos del centro hospitalario y bueno, es más difícil llegar, no sé,
es entendible. Estás a 50 kilómetros de un hospital, es más difícil. No tengo esa experiencia yo laboral, porque no trabajo en esos tipos de centros. Urbano, claro. Exacto. Y después puede ser la típica, no, mi pediatra me dijo que tenía que esperar 48 horas de fiebre para consultar. Y la realidad es que eso es otro gran mito. A ver. Autoimpuesto por nosotros, es decir, no, 48 horas. La realidad es que puedo hablar bastante de fiebre, pero entendiendo la fiebre como un síntoma que acompaña a una infección, Sí. digamos, hay otras causas, pero una infección, La mayoría de las veces es eso. es una infección, la gran mayoría de las veces la infección es leve. Y puede durar 4 o 5 días, puede tener 39, 40 grados de fiebre y seguir siendo una infección leve, un resfrío. Ahora, también hay veces que el cuadro de fiebre es baja, no sé, 37,8, 38, por definición es por arriba de 38, como para no confundir a la audiencia. 38 grados y sin embargo tener una infección severa. Y haber empezado a tener fiebre hace 2 horas. Okay. Entonces, ahí ese mito, ahí yo discuto con mis colegas, discuto yo solo porque ningún colega me escucha, pero bueno, me gusta debatirlo conmigo mismo, aunque sea, pero es como plantear, no es necesario esa advertencia, porque no tiene un asidero científico, porque el cuadro grave puede estar manifestándose enseguida, que tuvo su primer registro febril. ¿Y cómo saber entonces? ¿Cómo lo ves vos? Al padre, a la madre hay que decirle eso. ¿Cómo lo ves vos? O sea, la pauta de una infección más severa es... ¿Vos lo ves raro? Okay. ¿A vos te llama la atención? ¿No te gusta lo que estás viendo? ¿No es tu hijo? Okay. ¿No es tu hija? Tenés que ir a la guardia. ¿Crees que cuando hay una infección grave pasa eso? Sí. ¿Puede haber alguna anomalía, aunque sea en la jeta del pibe, la cara? Sí. De hecho, hay guías de atención del paciente infectado grave, ¿no? Sí. Se llama sepsis ese cuadro. Hay guías en donde lo ponen como un aspecto importante. Preguntarle a los familiares, a los cuidadores, a los padres, cómo ven al hijo, a la hija. Y vos también, está también escrito. ¿Y cómo lo ves vos? ¿No? O sea, vos tenés, como profesional de la salud, te parás y decís, che, este pibe tiene faringitis, tiene fiebre. Yo lo veo raro. No me gusta. Y tal vez eso es una infección grave. Okay. O sea, no es una faringitis. O sea, sí, tiene la faringitis, pero la faringitis es secundaria. O sea, tiene otro cuadro más severo que se llama sepsis, y ahí es donde vos tenés que ir a prestar atención. Digo, hay que poner nombres, hay que pensarlo, y ahí es donde tenemos que estar los profesionales prestando la atención a los chicos para discernir cuándo es un cuadro severo, pero también prestar atención y escuchar. Es muy importante porque cuando haces pediatría, la anamnesis, el interrogatorio, la charla, la haces con los cuidadores, mamá, papá, quien sea. Y cuando te dice, pediatría, te fumas a los mapadres, y la realidad es que no, justamente todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando alguien te plantea eso, y es, no, todo lo contrario. Lo más importante es escuchar a esa familia. Necesito escuchar. A veces, tal vez, escuchar cosas por demás, que no tienen, o sea, el sentido estricto de lo que yo quiero escuchar. Sí, pero tu laburo es sacar de eso. Y por sobre todo, ya que hablamos de la fiebre, te dice algo, te llama la atención algo, y a ese padre hay que escucharlo, hay que prestarle atención. Lo más importante es esa persona, que está refiriendo sobre lo que tiene lo más preciado, que es un hijo, una hija, ¿no? Claro, claro. Así que es ahí. Está perfecto. Usás el humor en tus posteos y quiero saber, porque tu laburo es crítico, nunca entendí la diferencia entre grave y agudo para pacientes. Yo vivía enfrente del Tornudo, decía hospital de agudos, y le digo, ¿quiénes están ahí? Y están graves. Pero, bueno, claro, está bien. Sí, agudos tiene que ver con algo que pasa en lo más inmediato, ¿no? O sea, la clasificación agudo, subagudo, crónico, ¿no? Agudo es lo más... ¿Urgente? Es lo más inmediato. No sé, te caíste, te rompiste la cabeza, tenés un tajo acá, es suficientemente agudo porque alguien te tiene que limpiar y suturar. Okay. Subagudo es cómo va a cicatrizar. Ese corte, te suturaron, cómo va a ir evolucionando esa sutura. Y crónico es si tenés algún tipo de, no sé, secuela que te haya quedado, y no sé, te duele, te pica, tenés un querido o algo. Okay. Eso sería en la evolución en el tiempo, agudo, subagudo, crónico. Dentro de eso puede ser grave o no tan grave. Exactamente, y también podés tener pacientes crónicos con cierto grado de severidad, o sea, no sé, cuadros asociados a un cuadro de gravedad. Y eso no le quita, o sea, que la cronicidad no genera levedad, o sea, que sea leve. Y lo crítico grave versus lo no grave tiene que ver con justamente el grado de severidad del cuadro, en la gran mayoría de las veces, agudo, claramente, ¿no? O sea, una neumonía con dificultad respiratoria severa es algo bien agudo y grave. Claro. Un resfrío es algo agudo, pero no es grave.
a mis 47 años pude entender la diferencia alguna vez. Y entonces usar el humor con niños, que son muy buenos receptores del humor, pero en la situación en la que estás vos, en terapia y demás, ¿lo aplicás ahí? Sí, ¿Crees que tiene alguna incidencia? ¿Es una elección tuya? en la atención diaria, tal vez no es tanto el uso del humor. A mí me gusta reírme yo. En las redes, que no es un. O sea, a pesar de que sí lo tomo como un trabajo de comunicación, de divulgación, la palabra que quieras poner, la habíamos planteado como divulgación. Sí. Ahí me doy el permiso de decir cosas y abrir el abanico a decirlo con humor. A veces me contengo, porque me gustaría decir más cosas. Pero bueno, como no soy un humorista, como no es mi trabajo, puedo pensar un montón de cosas para decir e intento limitarlas. Sentí que no va a tener de la mano con el pediatra. O por sobre todo que tal vez la gente no lo vaya a recepcionar así. Okay. Me gusta mucho el humor negro, por ejemplo. Yo me río mucho con el humor negro. Yo me río de cosas que tal vez si yo lo compartiera o lo pusiera en las redes mías profesionales, después en el personal, ahí es mío. Pero en la red mía profesional, y tal vez alguien se sentiría ofendido y tal vez hasta tendría derecho. Me podría decir, che, yo estoy siguiendo un pediatra. O sea, ¿por qué compartís este chiste que a vos te pareció bueno y a mí? Bueno, de hecho, de última es mi red social y yo hago lo que quiero con te ella. Quiero comentar, pero, bueno, como humorista, que siempre la gente se va a ofender por algo. No, si por nunca haces un chiste de humor negro, un día vas a hacer un comentario del termómetro y se van a ofender. No, por supuesto. Yo, insisto, yo me autopongo ese límite. Sí lo pateo un poquito y a veces tal vez tomo más, a veces me río un poco más de la realidad, compartiéndole a la gente esto, a veces tal vez me río de ciertas cuestiones. Hay un montón de chistes que intento limitarme a ponerlo. Me río yo solo. O sea, lo pienso, digo, y me río yo solo y digo, esto no puede. No. Después en la atención diaria, la realidad es que a los padres intento manejarme, no es el humor propiamente dicho, pero sí tomarlo con calma y si quiero decir algo, decírselo, o sea, pero no baso mi consulta en eso. O sea, digamos, cuando tengo, ni hablar en la terapia intensiva, por supuesto, ahí hay otro margen de relación médico-paciente, por así decirlo. En el consultorio me permito tal vez alguna puteada, algo más coloquial, algún chiste. Pero no es que me pongo, bueno, ahora bienvenidos a mi stand-up de humor acá en estos 20 minutos de atención y el pibe ahí esperando a ser atendido y yo haciéndole chiste. No funciona así, pero sí en las redes me doy esa libertad. Me gusta mucho, me divierto. Creo que tiene bueno eso, la red social. Tengo un público muy lindo, o sea, la verdad que mis seguidores, excepto alguna cuestión particular, algún cruce que tuve, la realidad es que pocos. Te los podría contar con los dedos de la mano. Siempre están igual, ¿eh? Sí. Y no me. El Instagram de una ferretería tiene haters también. Sí, pero no es que no me preocupen, porque por supuesto soy un ser humano y me llega eso. Pero del otro lado también el grosor es cariño. Y el cariño también se demuestra cuando tal vez me voy un poco de bambo con el chiste, digo alguna cosa y se ríen. Y cuando veo que la gente se ríe, me relajo. Digo, está bien, entró. O sea, entró y ya está, me quedo tranquilo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Atender a los pibes. Me fascina el trabajo con los chicos. La consulta. Sí, los chicos son todos. Yo tengo una postura con los adultos muy particular. No me gusta trabajar, o sea, no. Hablando lo más biologicistamente posible, la patología del adulto es muy interesante, pero la de pediatría me parece suficientemente interesante como para quedarme ahí. Pero aparte, los pibes tienen una energía que ningún adulto maneja. Ninguno de nosotros manejamos esa energía. El chico puede estar muy mal y sin embargo te mira y te sonríe. Sí. Y eso es un montón. Y cuando vos haces cosas, porque yo trabajo en pacientes graves, cuando vos haces cosas para que ese chico que está mal o muy mal mal, deje de estarlo y después vos lo ves bien saliendo de ese bueno mal, la satisfacción es total. Ni hablar de, por supuesto, cuando cuando está la familia comparte esa alegría, esa evolución, todo. Ningún tipo de duda que es lo mejor, o sea, claramente. Así que el trabajo con los pibes es lo que más me gusta. Después, me gusta mucho la adrenalina. A mí me gusta el quilombo de la emergencia. Ajá, bien. El cuidado crítico es algo más paulatino, si se quiere. Bien. Tiene un componente muy agudo, muy agudo, muy de emergencia, pero también tiene algo más de paulatino, más de
en el tiempo. El cuidado intensivo. El cuidado intensivo. Bien. ¿Y la emergencia es lo agudo. Rock and roll. Exacto. Y a mí es eso. O sea, yo siempre defino que, perdón si queda medio mal, pero mi droga es la adrenalina. Es lo que pasa ahí. Siempre que se cae alguien en la calle, vos pum, saltás. Sí, en la calle me ha pasado poco, no tengo drama de... Pero ni siquiera un niño, digo, ¿eh? Sos No, una no, persona, no, hay una emergencia que por puede eso. ser, se está cayendo un cuadro y vos... Soy muy respetuoso de si hay gente ayudando, todo. Intento colaborar, digamos, o sea, no soy metido, digamos. Estoy para lo que necesites, si hay una ambulancia o lo que sea, y estoy ahí, te puedo dar una mano, pero bueno, vos sos el de la ambulancia, sos el que va a firmar la historia clínica, yo te acompaño si necesitas algo. Pero sí, mi ámbito laboral es la guardia, el shock room. Yo siempre dije, mientras hice pediatría, a mí me estresaba más atender la demanda espontánea, el niño que estaba bien, que el niño que estaba mal. El niño que estaba mal era mi ambiente, era mi lugar en el mundo, o sea, yo me sentía cómodo con él, trabajar en pos de esa criatura y de la familia, ¿no? Sí. O sea, por sobre todas las cosas, pero eso era lo que yo hacía. El resto era como, bueno, era medio remar en chocolate. Es lo que me gusta, la emergencia. ¿Te tocó en la calle? ¿Fueron al hospital con el médico? ¿Estabas vos justo? Alguna cosita, muy pocas veces, y también lo que pasa es, sí, yo soy médico y medio que la gente ya está haciendo cualquiera, tipo una chica hace muchísimos años había convulsionado en la calle, bueno, no, vengan, vamos, llamar al 107, viste, querés empezar a organizar, la llamaron al auto y lo hace, bueno. Ya se olvidó. Y le dio un vaso de agua. Está. Nadie me pidió mi firma y mi sello, claro, por supuesto, vaso de agua, azúcar en la yo no haga, y ya, viste, cuando listo, ya está. Nadie me exigió la firma y sello, y dije, bueno, me han llamado, che, se cayeron de la moto, se chocaron, voy ahí, intento estar, enseguida viene la ambulancia, Doc, se lo presento, bueno, sí, vaya, gracias. Nada, digamos, de severidad. En la calle bien. Tampoco he trabajado. No he trabajado. Y estoy para colaborar cuando se puede. No soy el que salta. Digamos. Claro. De mis reacciones favoritas a los desmayados y demás es esta. Sí, claro. Cuando pasó por un golpe, ¿vos crees que esta persona perdió el conocimiento? La frase que me divierte, perdió el conocimiento, ahora no sabe cuál es la capital de La Rioja, pero alguien se desmayó por un golpe y vos crees que lo vas a traer de vuelta golpeándolo, más de lo mismo. Me empiezo a reír porque mientras lo decís me acordé de una película que estaba viendo, The Apartment 60, Billy Wilder. En un momento una mujer se pega, se intoxica, digamos, porque no, estaba por decir cualquier cosa. ¿Pastilla? Se intoxica, exacto, se empastilla y la forma del médico en los 60, que por lo visto era muy común, le dio una sacudida. Y yo miré y decía, no, pero te da un boxeador. Claro, le da sin asco, ¿viste? Y yo miré y decía, pues esas técnicas en el 60, yo no me voy a poner a contradecir al colega en esa época, tal vez era común, ¿viste? Entonces, sí, no sé, sí, si se golpea la cabeza, estaría bueno tal vez que no le sacudan la cabeza, aparte porque tal vez se golpeó la cervical y no estaría bueno moverle mucho la cabeza, excepto que querramos cosas que no van a tener buen final. Así que sí. ¿Viste otra más graciosa que vaso de agua, Coca-Cola, dijiste azúcar en las encías? No, siempre cuando di mucho tiempo talleres presenciales de primeros auxilios, es un poco otro trabajito extra que tengo, digamos. Sí, quiero que hablemos de eso ahora. Termino siempre hablando de convulsiones, que las convulsiones no son lesiones no intencionales, como para no decir accidentes, digamos. Las convulsiones no son lesiones no intencionales, pero ¿qué pasa? Tampoco son tan frecuentes, pero ¿qué pasa? Las convulsiones hacen dos cosas. Uno, o hacemos de más o hacemos de menos. ¿Qué es lo que hacemos de más? Le metemos un dedo en la boca al que está convulsionando y después me rompe el dedo. Entonces ahora tenemos, claro, la lengua como... Para que no se trague la lengua. Claro, dos personas que están acostumbrados o que viven de hablar, digamos, ¿no? Vos en tu trabajo y yo en el mío, nunca nos tragamos jamás la lengua. ¿Alguien se tragó la historia de la lengua? ¿O lo que pasa es que puedo morder la lengua y tragar sangre? Sí, eso. O la verdad es que cuando convulsivás no respirás adecuadamente, por lo cual te vas a poner azul. Bien. O sea, hay cosas que van a pasar, pero que van a dejar de pasar cuando deje de convulsivar. Si vos le metes el dedo a agarrarle la lengua y te puede morder, porque hay algo que se llama trismus, que es morder fuerte, entonces te puede morder. Claro, y después tenés un dedo roto vos. Un dedo menos. Entonces, es un tema, tenés dos víctimas, ¿no? O sea, el que está convulsivando, que tenés que evitar que se golpee, y vos que, bueno, no solo no evitaste que te golpeara, sino que te rompió un dedo. Nunca hay una buena historia detrás de meterle la mano en la boca si no es, digo, una relación íntima. Depende del punto de vista, y acá me voy a permitir una desgregación, pero está mal reírse de la gente, pero
aquel que tal vez entra en una guardia, adulto, yo no hago adulto, pero que tal vez entra en una guardia medio con una mandíbula corrida para un lado y la familia entra con la lengua en la mano. Literal, esto lo que acabo de relatar es eso, ¿no? Entonces, no, porque se está tragando, bueno, le pasaron otras cosas. Claro. El señor hace un par de días que no duerme y vos le estás teniendo la lengua. No te puede no parecer gracioso, después tenés que hacer un montón de cosas para que esa persona esté bien. Claro. Por supuesto, pero en el medio tenés la familia con la lengua porque estaba con la mandíbula corrida, pero bueno. Hey, muchas gracias por mirar El Buen Decir Podcast. Queremos recordarte que además de seguirnos, darle like, comentar, compartir y suscribirte al canal de YouTube, podés también colaborar económicamente con este podcast del amor que hacemos con tantas ganas, con tanto esfuerzo. Te metes en el link de la descripción y ahí entras para colaborar y dejar tu granito de arena para que siga El Buen Decir Podcast y siga siendo de calidad. Fui docente muchos años, me tocó recibir el curso de RCP de Heimlich más de una vez. Me aplicaron la maniobra de Heimlich ahí y en esos segundos, 10, 15 segundos, yo pensaba, yo sé hacer esto, pero no lo puedo comunicar ahora. Por suerte alguien al lado mío lo pudo hacer y me salvó. Vacío pan fue la gran idea que tuve, saltó un cacho de carne así grande. Podemos hablar de esto, nunca me tocó hacerlo. Me gustaría, si está la oportunidad, poder obviamente saltar. Pero claro, con niños, por ejemplo, Heimlich es distinto, ¿no? Si el tamaño del niño... Si es lactante, es sentado. O sea, eso... En mis redes sociales tengo los videos, se pueden ver, digamos. Y hay un montón de videos, así vos ponés Heimlich en YouTube. Sí, por supuesto. Están, o sea, hay cursos para comprar, me refiero. Hay herramientas para verlo de acceso público, digamos. Que ¿no? sea esta una más. Vos a lactantes lo haces sentado, golpeando la espalda y comprimiendo el pecho. Es medio difícil mostrarlo acá, pero se puede hacer. En los niños que se paran, es la técnica de adulto poniéndote a la altura. Yo lo que doy cuando doy los talleres es, obviamente, si vos que sos un tipo alto, no sé, 1,80 m y pico, 90, a una criatura de 2 años que mide 1 metro y mínimo, lo vas a colgar, se te puede caer. Yo lo que digo es, agáchate, ponete de rodillas atrás de la criatura y haces la misma maniobra de Heimlich de adulto para cualquier niño o niña que se logra parar en adelante. Que es una J desde abajo de la costilla. Debajo, arriba del ombligo, digamos, pones primera mano, segunda mano envolviendo esta y son presiones fuertes. Presiones fuertes. Vos tenés que pensar que esa persona, ¿a quién le vas a hacer Heimlich? Primero, tal vez deberíamos haber arrancado acá, pero ya que preguntás, ¿a quién deberíamos hacerle Heimlich? Es a aquella persona que se asfixió y no tiene sonido. No puede hablar. No tose, no grita, no llora, no putea, si no hay hablar, sonido. Si puede hablar, probablemente no sea eso, tal vez es parcial. Si está hablando, vos pensás que si estamos hablando, dame. eso es parcial. Si hay sonido, es parcial. ¿Por qué? Porque lo que está ocluyendo es la vía aérea, la glotis, que es lo que transmite la voz. Si hay voz, la glotis está despejada. Habrá que verlo, habrá que hacer un seguimiento. Pero bueno, si estás hablando, llorando, gritando o hay sonido, no está en riesgo. Es otro tipo de obstrucción, digamos. Es otro tipo de riesgo. La Heimlich vamos a hacer cuando no hay sonido. Y en esa persona tenés que hacerlo lo más rápido posible, por lo cual vas a hacer la mayor cantidad de veces posible, fuerza posible, para eliminar ese cuerpo extraño. Porque esa persona, vos pensás que más o menos entre 1 minuto y 2 minutos, en mejores de los casos, es la cantidad que aguanta el cerebro sin recibir oxígeno. Por lo cual, si pasa ese tiempo, en algún momento tu cerebro va a decir, bueno, hasta acá llegué, chau. Y vas a entrar en algo que se llama, vas a perder la conciencia y vas a entrar en algo que se llama paro cardiorrespiratorio y vas a tener que ir a hacerle RCP a esa persona. Pero con el cuerpo extraño todavía acá. Eso sí, por supuesto. Lo primero que a vos te interesa es que le llegue sangre al cerebro y al corazón, que es como la gente logra vivir. Bien. Entonces hay que hacer RCP. Por supuesto que el cuerpo extraño, por diferentes motivos, tal vez se va. ¿Por qué? Porque vos perdiste el tono. El tono significa que esto que estamos nosotros dos sentados, eso es un tono. Bueno, si vos te pones fofo como un buzo, digamos, cuando perdés ese tono, ahí tal vez el cuerpo extraño se mueve, más allá que comprimís, que tal vez le haces, en caso que sean infantes, ventilación boca a boca. Hay un montón de procesos por lo cual tal vez ese cuerpo extraño se va. Suele irse al pulmón derecho. Entonces después hay que ir a sacarlo, no importa. Mientras tanto el RCP hay que hacerlo. Una vez que pierde la conciencia. Al igual que las convulsiones, no meter los dedos. No. Con un cuerpo extraño ahí. No, solamente si se ve, o sea, la teoría lo que dice es que si vos lo ves, lo podés barrer de costadito para sacarlo. Pero nunca meter el dedo hacia el fondo ni nada, y menos si no lo ves, porque si ese cuerpo extraño estaba queriendo salir, lo empujaste para adentro y otra vez volvés a empezar. La complicaste más. Exacto, sí. Esas son las cositas que prestar atención, pero bueno. Pero bueno, lactantes, entonces, un bebé que no camina, lo sentás acá. Lo pones, primero lo pones boca abajo. Boca abajo acá. Sí, bien. Yo sentado acá como estoy, pongo acá, bebé,
La cabeza de este lado, boca y nariz para abajo. Me pongo así y le doy en la espalda 5 golpes. Entre los omóplatos. Entre los omóplatos son 5 golpes fuertes, ¿sí? Bien fuertes porque lo que querés es esa presión para eliminar cuerpo extraño. Lo das media vuelta agarrando la cabecita, así como estoy. Esto es la cabeza. Sí. Hago así y me queda acostado en la otra pierna, lo mismo acá en esta posición, y le voy a comprimir en el esternón, a la altura de los pezones, 5 veces también. 5 veces en la espalda, 5 veces adelante. Luego de ahí corroboro. Si mejoró el cuadro, si veo el cuerpo extraño lo barro, lo saco. Si cambió la clínica, mejoró, se puso rosado, grita, llora, se resolvió el cuadro, ya está. Y si no, lo vamos a hacer todas las veces que sea hasta que pierda la conciencia. ¿Cómo me doy cuenta que pierde la conciencia? Generalmente la persona te está mirando y te está pidiendo ayuda. Una vez que deja de pasar eso, pierde la conciencia. Un bebé. Bebé y adulto también. O sea, vos pensás que el adulto no le llega el agua al tanque, ¿no? O sea, oxígeno a la cabeza, tiene mucho miedo, no está pudiendo respirar, sabe lo que le está pasando a un adulto. Sí, se toca acá, manotea. Se agarra, exacto, está como loco. Bueno, una vez que deja de pasar eso, es que esa persona tiene que ir al piso a hacerse RCP. Sí, vos te tenés que ir a hacer RCP. En algún momento del RCP se dejó de lado las respiraciones boca a boca. Escuché alguna vez que no eran tan importantes. No es que no sean tan importantes, y al punto tal de que en pediatría lo ideal sería hacer ventilaciones boca a boca. Hace muchos años se vio que, a pesar de que se enseñara RCP en escuelas, en instituciones, se buscara que todo el mundo supiera RCP, la gente seguía sin hacerlo. Y cuando fueron a averiguar por qué la gente no hacía RCP, lo que se dieron cuenta es que el freno era la ventilación boca a boca. Porque es entendible, vos vas por la calle, se desploma una persona que no conoces, tiene vómito, moco, sangre, cualquier cosa en la boca, y vos, por más de que otrora cursos de RCP vos te enseñaban que la bolsita que compras en la farmacia, que la mascarilla, hay un montón de artilugios que podés tener en el bolsillo para usarlo, la gran mayoría de las veces no pasa. Entonces vos tenías que ir a hacer ventilación boca a boca a una persona que no sabes quién es, y diferentes cuestiones que hacían que la gente no hiciera RCP. Por lo cual, lo que se vio es que como a nosotros nos interesa que llegue sangre al cerebro y al corazón, lo que hay que hacer es compresiones. Entonces está el RCP de solo compresiones. Se estipula que en 2 minutos debes hacer 200 compresiones, entre 100 y 200 compresiones, 100 compresiones por minuto, 200 compresiones en 2 minutos. Bien. Por lo cual vos haces eso, ves que alguien está en paro cardiorrespiratorio y haces 200 compresiones, y a esa persona le estás haciendo algo. Le estás haciendo algo muy importante. Le estás dando una posibilidad de que esa persona sobreviva. Una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio afuera del hospital, la posibilidad de sobrevivir a la que no reciba maniobras de RCP, la posibilidad de sobrevivir es poco menos del 10%. O sea, es muy poca. A una persona a la que se le realizan las maniobras de RCP, la posibilidad de sobrevivir es de hasta un 40, a veces un poco más, a veces un poco menos, depende de muchas cuestiones, pero hasta un 40. Claramente estamos hablando de una posibilidad de sobrevivir muchísimo más alta si hacemos RCP. Entonces, sin desfibrilador ni nada. Hacer las compresiones, y por supuesto que después conseguimos el desfibrilador. El desfibrilador es muy importante, y por sobre todo en adultos. Que venga el servicio de emergencia en forma adecuada también es importante. O sea, la reanimación en el shock room también es importante. La reanimación post-paro también es importante. O sea, a ver, claramente tener un paro afuera del hospital ya es suficientemente severo como para que vos puedas tener 2 posibilidades. O la muerte, que es el peor de los destinos, o tener algún grado de secuela a futuro. Tal vez no tenés nada y ojalá sea lo mejor. Claro. Y este es el caso que todos buscamos. Todos los profesionales de la salud buscamos que la persona se pueda ir a la casa lo mejor posible. El tipo que está de a pie ahí lo que puede hacer es las compresiones el RCP, pedir que traigan un DEA, el desfibrilador, recordemos que suelen estar en lugares donde hay mucho conglomerado. Sí. Aeropuerto, es muy difícil de pronunciar para ese momento de urgencia, diría yo. No, y aparte que andás pensando, ¿qué es? Bueno, el DEA, ¿no? O sea, pensá en las películas, qué sé yo. Sí. Mel Gibson trabajando para la DEA, ¿no? Entonces, el desfibrilador externo automático es un artilugio muy necesario, muy útil, que hay en un montón de lugares que tal vez no se te viene a la mente, pero está bueno que alguien sepa dónde traerlo. Se supone que en los lugares donde hay DEA debería haber protocolos de actuación. Pero bueno, vos por lo pronto viste una persona, te animaste a acercarte a ver si está en paro, descubriste que diagnosticaste que está en paro cardiorrespiratorio, hacer el RCP, esa posibilidad de sobrevivir de esa persona va a ser mucho mayor. Con los niños pasa algo, se cayó de la sillita y se golpeó la cabeza. Un día, que no se quede dormido, para los padres de niños pequeños, que es algo que asusta. El pibe se cae de la cama, o se va para atrás. En la infancia golpearse la cabeza es de lo más frecuente porque por una cuestión fisionómica, los chicos son cabezones. O sea, la superficie corporal es mayor en la cabeza que el resto del cuerpo, entonces por lo cual tienden a golpearse más frecuentemente la cabeza que el resto del cuerpo. Así que los golpes en la cabeza es, te diría, de lo más frecuente.
caerse de la cama también es de las formas más Sí. frecuentes. Siempre me gusta pensar, o sea, medicina basada en la evidencia, se vio que la altura donde mayor gravedad es por arriba de 90 centímetros. ¿Por qué? 90 y no 1 metro, bueno, 90. La bibliografía es eso. Las camas, digo, como si a alguien le sirve este dato, las camas no suelen medir más de 90 centímetros. Suelen estar entre 50 y 60, los somiers más altos tal vez un 60 y pico, 70. Por lo cual, las caídas de base son mecanismos leves, son mecanismos de trauma, se llama leve. Podríamos estar tranquilos. Ahora, es lo que te dije hace un rato en la charla. Yo te puedo decir todo lo que yo quiera, toda la bibliografía, que este claro. artículo, que esto, que lo otro, que yo, la medicina basada en la evidencia, y yo, el médico de la guardia. Pero después cuando vos estás a las 3 de la mañana y te despierta un grito del pibe que se cayó de la cama, que no para que no se logra consolar con nada, que tal vez te vomitó, y vos vas a tener miedo, y vas a salir corriendo en pijama, en ojota, en boxer, con arriba del auto a cualquier hospital que primero que veas vas a caer ahí. O sea, porque es entendible la angustia. Entonces ahí está mi tarea de explicarte, de evaluar al chico. Por supuesto, yo no estoy diciendo que no vayan a la gente a la consulta. Es normal los golpes en la cabeza y por supuesto depende. La altura, más de 90 centímetros. La edad, los menores de 2 años, por diferentes motivos fisiológicos, pueden presentar cuadros más graves más tardíamente, por lo cual vos dijiste, no pasa nada, re tranqui, y tal vez el pibe está grave. Con delay. Exacto, más tarde. Y el mecanismo de trauma. Mecanismo de trauma que ya lo mencioné, que es fácil. No es lo mismo un bebé de 8 meses que va gateando y porque no levantó la cabeza se golpea contra la pared, que es bastante frecuente, que un pibe de 10 años al que un compañerito le revolvió un cascote y le golpeó la cabeza y le dejó un buraco en la cabeza. Ese es un mecanismo mucho más severo que el del bebé. A vos te va a asustar probablemente el del bebé de 8 meses porque decís, 8 meses. Pero sin embargo, el pibe de 10 años tiene un buraco en la cabeza porque un pibe le arrojó un ladrillo. Entonces, ese es más grave que el otro. Esas son las cosas que mínimo que los padres tienen que decir, che, vamos ya, o esperemos un poco, o hablemos con el pediatra, o vamos controlándolo. No tiene ningún sentido, se golpeó ayer a la mañana y vengo hoy. Eso no tiene sentido. O sea, no vayan porque tal vez se ganen una mirada de, por lo menos decir, ¿qué estuviste haciendo estas 24 horas en tu casa y ahora te angustiaste? Claro. O sea, ¿qué te angustió ahora? Y no te angustió hace 24 horas. Pero bueno, insisto, la angustia y hay pocas herramientas para trabajarla como pediatra para los padres en la guardia. Entonces, y por último, Pato, te quiero llevar a hablar de donación de órganos. Cuando yo tenía 18 años me tomé un bondi al Incucay con mi amigo Nacho y pum, escrito, firmé acá. Años después el trámite fue más fácil porque estaba en el registro de la licencia de manejar de todos nosotros, el DNI, podía figurar, ya no había que hacer tanto para... Me acuerdo que nos dijeron, esto háblenlo con su familia, porque en el momento de la donación, si un familiar salta y dice no, como que no se puede hacer. Habló hace 30 años de esto. ¿Cómo cambió a partir de la ley Justina? Y contanos un poco vos que sabes del tema. Creo que lejos fue de las mejores, o sea, desgracia lo que pasó con Justina y lo que pasa con muchos casos. Hay un montón de niños y niñas esperando trasplantes por diferentes causas, por diferentes órganos, diferentes patologías, diferentes causas. También hay adultos, por supuesto. Sí. La particularidad de los niños y niñas es que a veces pasa que los órganos no son tan viables en ellos, o sea, digamos, porque un corazón de un adulto tal vez no es tan aceptable para o sea, claramente no es aceptable para un lactante pequeño y a veces no es aceptable para un niño, entonces ahí empieza con ciertas cuestiones. Y la ley Justina, con respecto a la donación pediátrica, tiene su particularidad, pero la ley Justina lo que hace es que todos somos donadores, todos somos, donadores de órganos, excepto que hayamos dicho lo contrario. Sí. Tenemos un muy buen país en este sentido, para sentirnos orgullosos en lo que es legislación de donación de órganos, de trabajo de las organizaciones o de las instituciones como el INCUCAI, CUCAIBA y así los diferentes organismos provinciales de cada lugar. Se han hecho muy buenos trabajos de concientización y de trabajo para que no haya miedos, para quitar mitos. Después tenés gente que propone vender órganos y ahí estamos en un problema. Sí. No es un paso para atrás, son kilómetros y kilómetros. Especialmente de dónde viene. Por supuesto. Pero ¿cuáles son los mitos? A ver, ¿qué miedos tiene el tipo que está medio que no? No sé. Bueno, o mejor dicho, un mito bastante concreto que gira fácilmente en redes es que no te van a atender en la guardia para asegurarte una donación de órganos, y no hay nada más falso, porque nuestro trabajo como profesionales de urgencia, de medicina de emergencia, siempre es atender a la gente.
O sea, la realidad es que nosotros estamos para atender siempre a la gente. Después pasan que hay diferentes desenlaces que tienen... Desenlaces que las familias no quisieran que sucedan, pero hay gente que muere, hay gente que muere ya sea de parada cardiorrespiratoria, hay gente que muere de muerte encefálica y esas personas que tienen muerte con diagnóstico de muerte encefálica, digamos, y también se viene trabajando mucho en lo que es la donación de órganos en asistolia, en parada cardíaca. Ajá. Eso es otro... Claramente no es mi tema. Ninguno, o sea, sí la donación desde el punto de vista de la terapia intensiva es el sostén del paciente severo que tal vez pueda donar. No soy procurador, eso es lo que quiero decir, ahí está. No soy procurador, pero bueno, se viene trabajando mucho en eso. Tiene toda su ciencia y tiene toda su legislación y es todo muy estricto. Nadie va a donar nada excepto que haya criterios estrictos de muerte encefálica y asistolia. Pero los mitos llegan hasta si está medio grave, capaz que te dejan morir porque ya tiene... No, hay un montón de trabajo encima, hay un montón de corroboraciones de los diferentes diagnósticos, de los diferentes tratamientos. Hay un montón de cuestiones antes de que alguien piense eso. Es un mito que es bastante peligroso porque entorpece nuestro trabajo, sí, claramente. Así que la gente no se anote para donar. Pero recordemos, perdón que te corrija, pero ya la gente no se anota. Okay. Vos sos hace que alguien pueda saltar y decir, yo no quiero que donen mis órganos. Vos tenés que anotarte para no donar y por supuesto está en todo tu derecho eso. Sí. O sea... Algunos decían, se armó solito un registro de garcas. Escuché una vez, se armó solito. Está bien, se puede discutir. El tema de acá llevar info para que los mitos infantiles no estén por arriba, ¿no? Bueno, con respecto a pediatría particularmente, para que un niño sea donante... Perdón, dije infantiles por adultos que tienen una mirada infantil sobre qué pasa si ven una ambulancia. No, igual pero... la aclaración está... Volviendo, Ley Justina, año 2018 se sancionó, Justina falleció en 2017 y por eso lleva ese nombre. La ley lo que dice es que todos somos donantes, excepto que digas lo contrario. Es decisión de cada uno, yo por supuesto no estoy de acuerdo por una cuestión propia personal de vida, primero profesional y segundo de vida mía, pero cada uno tiene derecho a decir, yo no quiero ser donante de órganos. ¿Estás de acuerdo con los que se niegan? Claro, no estoy, o sea, yo puedo no estar de acuerdo con la gente que dice yo no quiero ser donante, pero estoy obligado como socialmente, civilmente a entenderla, que bueno, no quiero ser donante, qué sé yo. Está bien. No es recíproco, porque si después esa persona necesita, probablemente un donante sí pueda donar. Esto ojalá fuese todo tan sencillo. La realidad es que estas charlas las tenemos porque la gente que necesita un órgano no recibe órganos. No hay la velocidad no es acorde, digamos. O sea, claro. Vos necesitas un órgano y tal vez no es suficientemente acorde la llegada de ese órgano, por diferentes motivos, ¿no? Por muchos motivos. Y eso pasa, hay listas grandes y tal vez donantes no son tantos, a pesar de todas estas, en Jujuy a pesar de todo esto que acabo de decir, a pesar de las mejoras con la Ley Justina, ¿no? Y también la Ley Justina mejoró un montón cuestiones de tiempos y de procesos, se generaron protocolos, se trabaja muy a conciencia de esto. Insisto, la gente que trabaja en Kukai o en Inkukai lo hace a muchísima conciencia y muy seriamente, e insisto que los diagnósticos son muy estrictos al punto de que a uno, a veces como profesionales, bueno, 24 horas más para esta familia, ¿entendés? Pero bueno, es así. Claro. El diagnóstico es estricto. O sea, la muerte encefálica tiene un diagnóstico estricto. Vos podés fantasear lo que vos quieras, pero la muerte encefálica tiene un diagnóstico estricto, porque la persona está muerta. O sea, lo mismo la de parada en asistolia, pero es muerte encefálica, digo, porque siempre la muerte encefálica es donde ahí se permite esos mitos de no, pero bueno, muerte y movió el dedo. Bueno, muerte encefálica. Muerte encefálica está el nombre, está escrito la definición en la misma palabra, muerte. O sea, no estamos hablando de una persona viva a la que se le dice que tiene muerte, está en muerte encefálica. Entonces, esa persona, que también es donante, bueno, tiene ese diagnóstico y ese diagnóstico es muy estricto. Entonces ahí es donde hay que ir, sentarse a hablar, escuchar a la gente y hay también toda una técnica para sentarse, charlar, desasnar miedos, conversar con las familias, con las familias en el sentido de, bueno, en qué te puedo acompañar, ¿no? Porque insisto,
ahora somos todos donantes, ¿no? Entonces, excepto que esa persona haya dicho lo contrario. Y eso también. En las infancias, el criterio de donación es de los tutores. Y viene de O los sea, tutores. nosotros, Ajá. sí. Pero pasa lo mismo. Si esos tutores dijeron que no, No, le saca- si los padres, los tutores dijeron que no, tienen que tener un permiso por parte de ellos, por supuesto, y eso se respeta, la autonomía de la familia con respecto a las infancias. En mi historia personal, que es un poco de donde sale esta charla, esta invitación, y probablemente de donde tal vez conozcan un poco mi caso a través de las redes, yo soy papá de un bebé donador, estamos a punto de cumplir aniversario ahora del fallecimiento, es en agosto. en agosto. Y nosotros propusimos la donación porque nos imaginábamos el desenlace, sabíamos dónde estábamos parados, una historia media larga, pero sabíamos dónde estábamos parados ante el cuadro crítico de Juan, y fue una propuesta nuestra de, bueno, si es viable que haya donación. Todo esto fue pre-Justina, por lo cual tiempos distintos. Pero poquito antes. Sí, 2017. Justina fue 2018, pero claramente me refiero con respecto a los tiempos de diagnóstico y estas cosas. Así que ¿Pudieron preverlo? Digo, se empieza a armar de antemano cuando los padres tienen esa propuesta no, y hay o otros sea, tiempos. Mira, es difícil. O sea, basado en la experiencia personal y, si querés, no sé, profesional también un poco, no tanto, pero un poco. Es difícil cuando hay una muerte encefálica, una muerte de una criatura, y esa criatura puede ser potencial donante. Uh-huh. Nosotros podemos tener un montón de bibliografía. De hecho, cuando hice el curso superior de terapia intensiva, hay todo un módulo, está todo, te hacen leer, estudiar el protocolo de cuidado del posible donante, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de bibliografía para leer. Pero después es como... Es difícil. ¿Por qué? Obviamente porque pega a los profesionales, porque llega, porque es un gol en contra que sentís que pasó desde el punto de vista del profesional. Y en nuestra experiencia particular no fue tan fácil, digamos. No fue tan fácil. De hecho, fue bastante difícil. Todo siempre es difícil, pero me refiero, hay formas y formas, y fue bastante difícil. Y después en la experiencia profesional también me doy cuenta, o sea, los organismos, la familia, los profesionales, hay que trabajar continuamente para que lograr ese objetivo, digamos, de que esa persona, gracias al altruismo, a la decisión de la familia, esa persona infantil, no estoy hablando de ese pediátrico, gracias a la decisión de la familia, todos decidieron donar, bueno, llegar a ese puerto y hacer la donación. La realidad es que después, de lo personal, insisto, a pesar de la historia de vida mía, nuestra, con la mamá de Juan, es de lo peor que nos pudo haber pasado. Yo preferiría no estar charlando de esto, preferiría decirte que no atravesé la experiencia, preferiría que no sea esta la charla, pero la es, porque es contrafáctico. Y es como, yo siempre digo, y hace poco de hecho lo volví a decir para el Día del Donante en mayo, fue, si no me equivoco. Mayo. Sí, pero no me acuerdo si fue justo en mayo o en junio. Lo volví a plantear al otro día cuando me enteré que los órganos fueron para 6 personas, 6 o 7, no me acuerdo bien, pero uno de ellos, que era uno de los más severos, se despertó y ya estaba extubado. Y era toda una porquería, era una nebulosa horrenda todo, pero eso fue como lo que me permitió anclar en la realidad y, bueno, una ligera sonrisa. Después pasaron un montón de cosas, pero saber que esa persona tuvo esa oportunidad y que esas otras personas, 6 personas en total, tuvieron esa oportunidad, fue un aliciente para mi vida, digamos. Es con el aliciente con el que me gusta vivir y con el que me gusta laburar y con el que me gusta trabajar con las familias también, ¿no? Cuando me toca desde el punto de vista profesional. Sí, parte de lo mismo, es como la recomendación más difícil del mundo. Si te toca vivir eso, que es lo más difícil que puede vivir una persona en la vida, está esa posibilidad. Sí, no es tanto nuestro trabajo, hay gente muy especializada en hacer ese trabajo, en sentarse a hablar esas cuestiones con las familias. No es tanto nuestro trabajo, sí del humano, sí desde cuando hay esos cuadros de muerte encefálica, de severidad, de ir a acompañar a la familia de alguna u otra forma, no sé.
Me ha tocado ir a abrazar a un padre, me ha tocado consolar tal vez a algún familiar en particular ante una situación. Estar de la forma que sea. Y a veces no puedo. A veces me vuelvo y me tengo que ir. O sea, también eso. O sea, me tengo que permitir esa posibilidad yo, digamos, como profesionalmente hablando. Claro. A veces estoy, a veces no puedo. Pero bueno, la mayoría estoy. La mayoría estoy, acompaño, me quedo y nada, porque profesionalmente la muerte de un familiar, de un ser querido, y en nuestro caso que soy pediatra de una criatura, claramente impacta en esa familia, en esos cuidadores, en quien sea que esté alrededor de ese niño o niña, impacta en formas horrorosas que nadie puede medirlas, y bueno, profesionalmente decido estar la gran mayoría de las veces. Claro. Pato, gracias por venir. Estuvo muy bueno contar con vos. Gracias Juan, gracias por la invitación.